En 1962, un joven de 24 años llamado Phil Knight le pidió $50 prestados a su padre. Con ese dinero viajó hasta Japón para convencer a una fábrica de zapatillas para que pudiera distribuir sus productos en Estados Unidos. Con apenas una idea que había tenido en la universidad y ninguna experiencia real en el negocio del calzado, ni contactos, ni un plan detallado más allá de la convicción de que podía funcionar. No tenía oficina, no tenía empleados y ni siquiera tenía un negocio real todavía. Solo tenía una idea y la convicción de realmente hacerlo. La mayoría de la gente a su alrededor probablemente hubiera considerado esa apuesta casi una locura. Un joven recién salido de la universidad, sin experiencia en el rubro, apostando el poco dinero que tenía en una idea sin ninguna garantía de éxito. Cuando por fin llegaron las primeras zapatillas, después de meses de espera, Phil las vendía él mismo, sacándolas del maletero de su propio carro, yendo incluso a carreras de atletismo sin ningún local, sin ningún vendedor, solo él y su producto. Durante años, ese pequeño negocio, al que llamó Blue Ribbon Sports, estuvo constantemente al borde de la quiebra. Los bancos amenazaban con cerrarle la cuenta, pedía préstamos para pagar otros préstamos, reinvertía cada centavo que ganaba en más inventario y más de una vez estuvo a semanas de quedarse sin poder pagar a sus propios proveedores, sin saber si el negocio sobreviviría la siguiente temporada. Hubo momentos en los que un solo mal trimestre pudo haber terminado con todo, y Phil lo sabía perfectamente mientras seguía adelante, revisando números, negociando plazos, buscando cualquier forma de ganar unas semanas más de margen. Ese pequeño negocio, que varias veces estuvo a punto de desaparecer, se convirtió años después en Nike. Sí, escuchaste bien. La misma marca que hoy reconoces en cualquier parte del mundo estuvo más de una vez a centímetros de no existir. La diferencia entre el Phil Knight, que casi quiebra varias veces, y el que terminó construyendo una de las marcas más valiosas del planeta no fue la suerte. Fue que cada vez que todo parecía derrumbarse, siguió adelante de todas formas. Pero espera, porque lo que voy a explicarte ahora es la razón exacta por la que la mayoría abandona justo antes del momento en que las cosas empezarían a cambiar para bien. La persistencia no es simplemente no rendirse nunca como frase decorativa. Es la capacidad de seguir actuando después de que el resultado esperado no llegó, después de que el plan no funcionó como pensabas, después de que todos a tu alrededor empiezan a dudar de que vale la pena seguir intentando. Y aquí está la parte que casi nadie te dice. El fracaso repetido no es la señal de que debes detenerte. Muchas veces es simplemente el precio que hay que pagar antes de llegar a algo que sí funciona. Nadie llega a construir algo grande sin acumular una lista larga de intentos que no salieron como esperaba. Y aquí voy a explicarte el mecanismo real detrás de esto y por qué la mayoría se rinde justo en el peor momento posible para hacerlo. Presta atención a esto. El crecimiento casi nunca es una línea recta hacia arriba. Es más parecido a subir una montaña llena de tramos donde pareces retroceder, aunque en realidad sigas avanzando. Hay curvas, hay tramos planos donde parece que no pasa nada, y hay incluso momentos donde da la sensación de estar peor que al principio. Phil Knight no tuvo un solo mal momento en el camino hacia Nike. Tuvo años enteros de crisis de dinero, de bancos presionándolo, de socios que dudaban del negocio, de proveedores que amenazaban con cortar el suministro si no pagaba a tiempo. Si hubiera medido su progreso solo por lo fácil o difícil que se sentía cada semana, se habría rendido mucho antes de llegar a ningún lado. Pero decidió medir su progreso de otra forma, no por cómo se sentía cada semana, sino por si seguía yendo para adelante a pesar de no tener los resultados que deseaba. Y esto que te voy a explicar ahora es probablemente la parte más importante de todo este video. La mayoría de las personas abandona un proyecto justo en la parte más difícil, sin saber que, muchas veces, esa parte difícil es la última antes de que las cosas empiecen a mejorar. No hay ninguna forma de saber, desde adentro de la dificultad, si estás a un paso de lograrlo o a 10 pasos todavía. Esa incertidumbre es probablemente la parte más incómoda de todo el proceso y también la razón principal por la que tantas personas abandonan justo antes de averiguarlo.
Nadie te avisa cuando estás a punto de cruzar esa línea. Solo lo sabes después mirando hacia atrás, si decidiste seguir. Y esa es quizá la parte más injusta de todo este proceso. La claridad siempre llega tarde, nunca a tiempo para tomar la decisión con total seguridad. Por eso, la persistencia exige algo incómodo. Seguir actuando sin la garantía de que vas a ver resultados pronto, confiando en que el esfuerzo constante, tarde o temprano, produce algo. Esa confianza no viene de una certeza matemática, viene de la decisión de seguir apostando por algo en lo que ya creíste una vez, incluso cuando la evidencia inmediata no te está dando ninguna razón concreta para seguir haciéndolo. Ahora bien, si sientes que esto describe una situación en la que has estado a punto de abandonar, quédate, porque lo que sigue te va a dar una herramienta concreta de sostenerte en esos momentos difíciles. Una pregunta útil frente a cualquier proyecto que se sienta estancado es esta: ¿el problema es la idea completa o es solo esta etapa en la que estoy? Phil Knight no cambió de idea cada vez que el negocio pasaba por una crisis de dinero. Ajustaba lo que tenía que ajustar, pero seguía apuntando en la misma dirección general, temporada tras temporada, sin importar cuántas veces tuviera que rehacer el plan desde cero. La persistencia no significa nunca cambiar de estrategia. Significa no abandonar la meta completa solo porque la estrategia actual todavía no dio resultado. Un plan puede fallar 20 veces y aún así llevarte al mismo destino, siempre que sigas dispuesto a intentar una vez más con algún pequeño ajuste basado en lo que ya aprendiste de los intentos anteriores. Y hay algo que casi nadie considera al hablar de persistencia, pero que es fundamental para poder sostenerla en el tiempo. Rodearte de las personas correctas hace una diferencia enorme en tu capacidad de persistir. Phil Knight no construyó Nike completamente solo. Se rodeó de un pequeño grupo de personas tan comprometidas como él, dispuestas a seguir apostando por el negocio incluso en los momentos más inciertos. Cuando todos a tu alrededor dudan y se preparan para el fracaso, es mucho más difícil sostener tu propia confianza, aunque tú mismo estés convencido de que vale la pena seguir intentándolo. Cuando tienes, aunque sea a una sola persona que cree en lo que estás construyendo y cree en ti, esa confianza se vuelve mucho más fácil de mantener. No necesitas un equipo enorme para esto. Muchas veces basta con una sola persona que te recuerde, en los días difíciles, por qué empezaste y por qué debes seguir a pesar de no estar pasándola bien. Antes de seguir, piensa en esto: la persistencia y la terquedad no son lo mismo, aunque a veces se confundan. Ser terco es seguir haciendo exactamente lo mismo, de la misma forma, esperando un resultado distinto. Ser persistente es seguir apuntando a la misma meta, mientras ajustas el método las veces que haga falta. Phil Knight cambió de proveedor, cambió de estrategia de distribución, cambió de socios comerciales, incluso cambió el nombre de su propia empresa en el camino. Lo que nunca cambió fue la meta de fondo: construir una marca de calzado deportivo que pudiera competir con las más grandes del mundo. Esa claridad sobre el destino final le permitió cambiar de camino las veces necesarias sin perder de vista hacia dónde iba. Y si esto te está incomodando en este momento, quédate un poco más, porque justo eso significa que estamos hablando de algo que aplica directo a tu vida. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios cuál es ese proyecto que has estado a punto de abandonar y qué tan cerca podrías estar de un punto de inflexión sin saberlo todavía. Guarda este video, porque probablemente vas a necesitar volver a verlo o escucharlo en algún momento difícil, cuando sientas que ya diste todo y las cosas siguen sin funcionar. Ahora aplica este ejercicio simple. En vez de preguntarte, ¿debería rendirme?, pregúntate qué es exactamente lo que no está funcionando y qué puedo ajustar sin abandonar la meta completa. Esa pregunta, aunque simple, separa a quien abandona por impulso de quien ajusta el rumbo con inteligencia. La mayoría de las veces, la respuesta no es "todo está mal". Es algo mucho más específico y mucho más fácil de resolver de lo que parecía en el momento de mayor frustración, como un solo paso del proceso que necesita ajustarse, no cambiando todo el proyecto completo. Y aquí viene algo que muy pocos se atreven a reconocer sobre sí mismos, pero que puede estar frenando toda tu persistencia.
Muchas veces, lo que realmente te hace querer abandonar no es el problema en sí, es el cansancio acumulado de sostener la incertidumbre durante mucho tiempo. Eso es completamente humano. La persistencia no significa nunca sentir ganas de rendirte. Significa reconocer ese cansancio, descansar si de verdad lo necesitas y volver a intentarlo, en lugar de convertir un mal momento puntual en una decisión definitiva de abandonar todo. Muchas de las decisiones de abandonar algo importante se toman, precisamente en el peor momento posible para decidir algo tan grande, cansado, frustrado y sin la claridad que sí tendrías un par de días después. Por eso una buena práctica es esperar antes de tomar una decisión definitiva, precisamente cuando estás en el punto más bajo de energía o de ánimo. Duerme sobre la decisión, habla con alguien de confianza o simplemente date un par de días antes de cerrar algo que llevaste años construyendo por culpa de una sola mala semana. Y llegamos a algo que probablemente ya sospechabas, pero que pocos se atreven a aplicar en la práctica. Cada obstáculo que superas, por pequeño que sea, te deja mejor preparado para el siguiente, aunque en el momento no lo sientas de esa forma. Phil Knight aprendió a negociar con bancos, a manejar crisis de flujo de dinero, a resolver conflictos con socios, todos esos años antes de que Nike se convirtiera en la marca gigante que conocemos hoy en día. Ninguna de esas dificultades fue un desperdicio, aunque en el momento se sintieran exactamente como eso, tiempo y energía perdidos en algo que parecía no llevar a ningún lado. Cada dificultad construyó una habilidad que después resultó indispensable. Si Nike hubiera nacido fácil, sin ninguna de esas crisis, es probable que Phil Knight nunca hubiera desarrollado la capacidad de sostener una empresa mucho más grande cuando el crecimiento se aceleró después. Las dificultades tempranas, vistas con el tiempo, funcionaron casi como un entrenamiento obligatorio para el tamaño de empresa que Nike terminaría siendo. Por eso es mejor ver esas dificultades como el aprendizaje que te llevará a lograr lo que realmente quieres lograr a largo plazo. Falta poco para terminar, pero lo que viene ahora es quizá la idea más importante de todo el video. Casi nadie que haya construido algo grande lo hizo sin pasar por momentos donde todo estaba a punto de derrumbarse. Busca la historia de cualquier empresa o proyecto que hoy admiras y casi siempre vas a encontrar, escondida detrás del éxito visible, una etapa de crisis que pudo haber terminado con todo. Lo que ves hoy es el resultado final. Lo que casi nunca ves son los años de incertidumbre que hicieron falta para llegar ahí, los meses donde nadie hubiera apostado un centavo porque la historia terminara tan bien. La diferencia nunca estuvo en evitar esos momentos, estuvo en decidir una y otra vez seguir adelante de todas formas, incluso sin ninguna garantía de que el esfuerzo fuera a dar resultado. Esa decisión no se toma una sola vez y ya queda resuelta para siempre. Se toma de nuevo cada vez que aparece una nueva razón para detenerse y probablemente vas a tener que tomarla muchas más veces de las que te gustaría antes de ver el resultado que buscas. Esa decisión, repetida las suficientes veces, es lo que separa a quien construye algo duradero de quien se queda a mitad de camino. Y ahora, antes de que termine este video, quiero dejarte algo que se va a quedar contigo mucho después de que lo escuches. Nike no se construyó en un solo intento perfecto, se construyó en decenas de intentos imperfectos, sostenidos con persistencia, mes tras mes, año tras año, hasta que finalmente todos esos intentos funcionaron. Ningún trimestre por sí solo definió el destino final de la empresa. Fue la suma completa de todos ellos, buenos y malos, la que terminó construyendo la marca que hoy reconoces al instante en cualquier tienda, en cualquier país, en cualquier estadio del mundo. Cada vez que sientas que tu propio proyecto no está funcionando como esperabas, recuerda que eso muchas veces no es la señal de que debas detenerte, sino una parte normal del camino que casi nadie te muestra hasta que ya lo superaste. Es simplemente parte del camino que todos los que construyeron algo grande tuvieron que atravesar, sin excepción, aunque la versión pulida que ves después nunca lo muestre con el mismo detalle. Hoy tienes una decisión frente a ti, abandonar justo en el momento en que las cosas se pusieron difíciles o seguir adelante una vez más, ajustando lo que haga falta, pero sin soltar la meta de fondo.
No sabes si estás a un paso de tu propio punto de inflexión, y esa incertidumbre nunca desaparece del todo, ni siquiera para las personas que después parecen haberlo tenido todo bajo control. Nadie lo sabe nunca, desde adentro de la dificultad. Ni siquiera Phil Knight lo sabía, año tras año, mientras seguía apostando todo lo que tenía a un negocio que varias veces estuvo a punto de desaparecer, y sin embargo siguió temporada tras temporada, sin la certeza que hoy, viendo el resultado final, parece tan obvia. Si este mensaje te hizo sentido, suscríbete al canal, comparte este video con ese amigo o amiga que necesite escucharlo y escribe en los comentarios: hoy decido seguir adelante e intentarlo una vez más, porque tu éxito no lo define cuántas veces las cosas salieron mal en el camino. Lo define si decidiste seguir intentándolo una vez más, después de cada una de ellas.